Si usted tiene su celular con usted, póngalo en modo avión, apáguelo, haga algo con él para que no lo vaya a molestar durante este tiempo y sobre todo para que no va a molestar tampoco a alguien más con él y podamos estar todos juntos en aquello que nos ocupa hoy, hermanos. Y no es otra cosa diferente que levantar nuestros rostros al cielo y ver al Señor exaltado en gloria a través de su palabra. Así que, como dijo David hace un momento y como leyó en la carta que escribe el apóstol Pedro, hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. Pero no solo vamos a hablar del sufrimiento, sino que vamos a ver a través del mensaje que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, vamos a ver que hay ánimo para sufrir. Aunque parezca contradictorio, hay ánimo para sufrir. Y nosotros creemos en el Señor, que nosotros sufrimos con ánimo como buenos soldados de Jesucristo. Así que, mi hermano, yo quisiera que usted se hiciera esta pregunta ahí en su mente. ¿Qué tan fuertes son sus convicciones? ¿Hasta dónde podría soportar y hasta dónde debe soportar los sufrimientos por causa del Evangelio? Y déjeme introducir, antes de leer este texto, un poco de la historia de la iglesia en los 3 primeros siglos. Solamente mostrarle una parte, porque son 300 años de persecución y sufrimiento. La persecución contra los cristianos, según los libros de historia, se puede dividir en 10 diferentes momentos. 10 diferentes momentos en los cuales durante estos 3 siglos, con periodos de paz y tolerancia intermitente, fueron innumerables los cristianos que prefirieron perder la vida que negar la fe en Cristo. Porque esa era la manera en la que su fe era probada. La primera persecución fue la que encabezó Nerón hacia el año 64 después de Cristo. Tenga en cuenta que esta carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo se escribió más o menos entre el 66 y el 67, o sea, se escribió dentro de esta primera persecución. Nerón acusó a los cristianos falsamente de haber incendiado Roma. Lo hizo para poder infringir cualquier cantidad de atrocidades y castigos y torturas. Algunas de ellas, por ejemplo, hermanos, consistían en recubrir a los creyentes con piel de oveja o de cabra y soltar perros escoceses para que fueran devorados por ellos. Otras torturas podrían ser crucificados, apedreados, aserrados, atravesados por una espada, rociados con materiales inflamables y colgados en los caminos de los jardines para celebrar las fiestas como antorchas vivas. A estos creyentes el pueblo romano y Nerón los consideró como hostiles creyentes al culto romano o como ateos y fueron desplazados a tener que reunirse secretamente en las catacumbas y celebrar algo que ellos llamaban ágape. Hermanos, la iglesia que nació en el primer siglo quería ser borrada de la historia. Quería ser borrada de la historia de la humanidad. Pero hombres fieles han resistido la persecución y el sufrimiento que proviene de la fidelidad al Evangelio de Dios hasta el final de sus días. Y lo han hecho con gozo, con esperanza y fe, soportando por amor a Cristo y a sus elegidos. Y como decía David, para estos días, para este siglo y por sus filosofías y sus maneras de pensar, es imposible pensar que el sufrimiento puede tener algún propósito. La idea de no sufrir, de tener una vida saludable, de tener una vida tranquila, de tener una vida cómoda y segura, se presenta a estas generaciones como el éxito de la vida.
Y aunque no todos debemos sufrir de la manera, y déjeme hacer hincapié en esto, no todos debemos sufrir de la misma manera, ni debemos homogenizar el sufrimiento, ni debemos equiparar el sufrimiento natural, el que viene por causa de este mundo caído, con los sufrimientos propios del Evangelio. Sí debemos cuidarnos del hecho de que al ser librados de las dificultades, podemos pensar y sentir falsamente que somos invulnerables. Incluso debemos cuidarnos de llegar a pensar que podemos no enfrentar las dificultades de la vida del creyente, sino más bien evitarlas. Y este día, el día del Señor, es una muestra de que muchas veces preferimos evitar el sufrimiento que viene por causa del Evangelio. Los domingos en las mañanas, en las iglesias de este lado del mundo, de este lado occidental, se goza con cierta libertad, ¿verdad? Así que las iglesias convocan a los miembros para reunirse el domingo, el día del Señor, y los miembros tienen derecho a venir, como tienen derecho a no venir. Quienes pueden venir, vienen, y el que tiene el deseo de no venir, puede dejar de venirlo. Incluso, si llueve muy fuerte, es una razón suficiente para no venir al culto. Pero cuando usted escucha los testimonios de la persecución en Oriente Medio, cuando usted recuerda lo que sucede en China, Corea o en alguno de esos países orientales, cuando usted escucha las noticias de los pastores en Canadá que predican el Evangelio en contra de las doctrinas LGTBI y son encarcelados por esto una y otra vez, o incluso cuando usted tiene la oportunidad de ver hombres y mujeres que caminan horas al lomo de un burro con sus hijos en medio del desierto, sin importarles las dificultades, los peligros o la inseguridad para llegar a su iglesia a congregarse. Entonces usted entiende que los sufrimientos, aún los naturales, prueban nuestro compromiso con el Evangelio y por ende prueban nuestra fidelidad a Dios mismo y a Cristo nuestro Señor. Acompáñeme, hermano, para leer esta pequeña porción de la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a su amado hijo y discípulo Timoteo, en el capítulo 2, versos 8 al 13. Teniendo en mente los títulos de las escrituras que usted tiene en sus manos, no son inspirados, pero sirven de una buena referencia para saber cuál es la idea central de ese tema. Muchos de ustedes en sus Biblias encontrarán que este pasaje, que va desde el verso 1 del capítulo 2 hasta el verso 13, es titulado como el buen soldado de Jesucristo. Bueno, vamos a ver entonces esta segunda parte de este ejemplo de cómo luce un buen soldado de Jesucristo. Dice entonces el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, verso 8, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Amén. Pero entonces, hermano, ¿qué papel juegan los sufrimientos por causa del Evangelio? Usted se puede preguntar eso. Al leer lo que en la introducción de nuestro servicio leía David y al leer lo que dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Y yo podría responderle, y es la intención de la Escritura también, que nosotros entendamos que los sufrimientos propios del Evangelio nos recuerdan a Cristo y nos proporcionan un verdadero ánimo y consuelo en medio de la persecución. Los sufrimientos propios del Evangelio
nos recuerdan a Cristo y nos proporcionan un verdadero ánimo y consuelo en medio de la persecución. Y hay tres cosas que llaman la atención de este pasaje y que nos ayudan a entender cuál es la manera en la que nos proporcionan ánimo. Lo primero que vemos está en el verso 8 y es que somos animados al recordar a Cristo y la seguridad que tenemos en Él. Pero también en el verso 9 y 10 somos animados a recordar que la palabra de Dios no puede ser presa de los hombres, sino que es segura para la salvación. Y por último, los versos 11 al 13, usted puede ver que somos animados al observar la fidelidad de Dios y su promesa eterna, pero también somos exhortados por su fidelidad en el cumplimiento de sus advertencias. Así que empecemos, mi hermano. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. ¿Por qué es necesario que Timoteo, este joven discípulo e hijo amado del apóstol Pablo, que ha sido al que se le ha encomendado pastorear la iglesia de Éfeso, una iglesia que afrontaba grandes problemas y persecuciones además, ¿por qué es necesario que él recuerde a Jesucristo? ¿Por qué es necesario que él piense, medite, contemple profundamente a Jesucristo? Porque eso es lo que quiere decir acuérdate. Acordarse es recordar, pensar, meditar, contemplar profundamente. ¿Por qué es necesario? La razón por la que Pablo, en forma imperativa, porque ese acuérdate es un imperativo, la razón por la que llama a Timoteo a recordar a Jesús es porque todos necesitamos un verdadero consuelo en medio de los sufrimientos. Todos los hombres necesitamos un consuelo verdadero. Por tal razón, todos nosotros debemos acordarnos de Jesucristo. Ningún soldado, hermano, como dice los versos anteriores, ni ningún atleta, ni ningún labrador espera resultados de su trabajo sin esfuerzo o sufrimiento. El soldado, dice, no se enreda en los asuntos de la vida civil. Eso requiere esfuerzo. El atleta compite según las normas. Eso es disciplina. Y el labrador trabaja con esfuerzo para recibir los frutos. Y yo sé que todos tenemos aquí la imagen de las personas que trabajan en el campo con mucho esfuerzo. Sus manos desgastadas por el arado. Por lo cual también nosotros somos llamados soldados de Jesucristo y no debemos pensar que nuestra vida como creyente puede pasar de una manera cómoda o fácil. Como hemos mencionado, la iglesia del primer siglo, la iglesia del comienzo, esa primera iglesia ha estado en medio de la persecución y el sufrimiento desde el momento en el que nació. ¿Por qué? Porque ha sido llamada a ser fiel y firme, a mantenerse valientemente en la fe. Y cada vez es más común entre nosotros observar que lo que creíamos que era muy distante, que lo que no iba a suceder, que eso que pensábamos que nunca nos va a tocar a nosotros, que este mundo sea hostil con los cristianos, cada vez es más cercano, común y frecuente. Aún en aquellos lugares como nuestro país, en donde no hay una persecución abierta en contra de los cristianos, o una persecución directa, nosotros sí vemos una fuerte presión para que los creyentes cedamos en nuestras convicciones, para que nosotros claudiquemos en el esfuerzo que tenemos que hacer y sobre todo una presión que busca mantener las convicciones del Evangelio encerradas en la iglesia, que no estén afuera, sino que estén aquí adentro, que no se hagan públicas. Es común, y eso tal vez usted le va a ayudar a entender porque creemos que es así, es común ver como si alguien se levanta hablando o lanzando ataques contra nuestras convicciones o contra nuestra fe, a este no se le llama hostil, ¿verdad? A este se le llama un hombre con libertad de expresión. A este se le dice que es un progresista. Pero si usted habla de temas como el matrimonio
como la sexualidad, como la fidelidad, como la honradez, la decencia y el buen comportamiento, entonces usted es intolerante, odioso, radical, homófobo, bueno, etcétera. Los cristianos fieles y firmes hoy somos el enemigo, somos los malos del paseo. Mientras que los promotores de todas estas inmoralidades son presentados como defensores de las minorías, preocupados por los desvalidos. Eso, mi hermano, puede lograr que algunos más débiles en la fe se sientan desanimados. Incluso usted, que no es tan débil en la fe, que se considera más fuerte, ante la presión, ante ese fuerte ataque de nuestras familias, de los más cercanos, de nuestros amigos, usted puede sentirse acobardado de predicar el Evangelio. Y Timoteo se encontraba en una situación similar. Piensa en Timoteo como un hombre joven. Por el Evangelio sabemos que era un hombre tímido, por lo que Pablo dice y recuerda de él. Y está puesto como pastor en medio de una iglesia inmensa, grande, en donde el culto a Diana era vistoso y en donde había una enorme persecución en contra de los creyentes. Así que Pablo exhorta a no tener temor, pues Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? Poder, no un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio para no avergonzarnos de la fe en Cristo, sino de resistir fielmente y además de llamar a no avergonzarse a Timoteo, lo llama a no avergonzarse tampoco de los sufrimientos y los padecimientos de Pablo, sino a compartirlos. Dice que participe de estas aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Eso lo puede encontrar usted en el capítulo 1, en los versos 7 al 8. Como un buen soldado es llamado Timoteo y todos nosotros a permanecer fieles hasta llegar a la meta sin vender nuestras convicciones. Nunca ha sido fácil, nunca será fácil ser un predicador del Evangelio. Nunca ha sido fácil, ni nunca será fácil ser un creyente firme que guarda las sanas palabras del Evangelio. Nunca lo ha sido. Desde el comienzo no lo ha sido. Y es que en las dificultades, hermanos, los hombres nos podemos olvidar del Señor. Todos los hombres estamos sujetos a esta debilidad. Las dificultades propias de este mundo, las enfermedades, las presiones, la persecución, el ataque constante de esta sociedad con sus filosofías y sus pensamientos, incluso, como le decía, nuestras familias muchas veces con su presión, ofreciéndonos cosas que parecen piadosas, pueden terminar apartándonos de la fe, pueden terminar haciendo que nos olvidemos de Cristo. ¿Y qué puede ser no acordarnos de Jesús? ¿Cómo puede lucir eso prácticamente? Bueno, puede verse como un descuido en nuestra relación con Él, sí. Eso tal vez es un poco más gráfico para usted o para alguno de nosotros. ¿Usted por la presión suele olvidar orar con frecuencia? ¿Usted por la presión suele no buscarle en meditación constante de su palabra? ¿O usted puede dejar de tener comunión con los hermanos para tener comunión con los impíos a causa de olvidar a Jesucristo? Esto también puede verse como un orden de prioridades equivocado. Y yo le pregunto una cosa, hermano, ¿el orden de prioridades que usted tiene en su vida muestra el señorío de Cristo? ¿O más bien busca una búsqueda de éxito, riqueza, de aprobación?
¿Será que nuestro orden de prioridades sí muestra que recordamos a Cristo constantemente? No acordarnos de Jesús implica vivir como si sus enseñanzas y sus principios no tuvieran relevancia en la toma de nuestras decisiones. Ignorar sus palabras, ignorar lo que Él dice, nos hace susceptibles a seguir nuestros propios caminos. Nos hace más débiles en la búsqueda de la voluntad del Señor y complacerlo a Él. Ignorar o pasar por alto constantemente los sacrificios y la gracia del Señor puede ser una forma de olvidarnos de Él. La falta de gratitud puede llevarnos a adoptar una perspectiva egoísta y centrada en nosotros mismos. Pablo dice, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versos 1 y 2, tal vez usted tiene en mente fácilmente este texto, pero dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y aceptable y perfecto. Si nos conformamos con los valores y patrones de este mundo en lugar de adherirnos a los principios de Jesús, estamos olvidándonos de Él. ¿Sabe por qué? Porque esto terminará irremediablemente manifestándose en la tolerancia hacia el pecado, en la adopción de actitudes y comportamientos que son contrarios a los valores y principios que Cristo nos ha mostrado. La exhortación del apóstol Pablo a Timoteo nos recuerda a todos nosotros la importancia de mantener a Jesucristo en el centro de nuestras vidas y sobre todo en el centro de nuestras decisiones. Recordar a Jesús implica una atención constante y profunda a su palabra, una dependencia total de su gracia y un compromiso inquebrantable, diario, con vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Implica, ¿sabe qué? Esa declaración que nosotros hemos cantado muchas veces aquí: quiero vivir mis días para ti. Eso no es ligero. Nosotros creemos que debe ser así. Y esta es la primera de las razones que esboza el apóstol Pablo para que sintamos ánimo. Recordar a Jesucristo. Vivir para Él. Como lo recordábamos hoy en lo que cantábamos. ¿Qué hubiera sido si la elección de Cristo, en una hipotética opción, que nunca sería así, hubiese sido no sufrir la cruz? ¿Sabe quién tendría que sufrir la cruz? Usted, y sería insuficiente su sacrificio. Gloria a Dios porque el Señor aceptó voluntariamente, padeció voluntariamente. Y esa es la otra razón que expone Pablo en este primer verso. Recordamos a Jesucristo resucitado. Hermanos, la resurrección es un hecho singular, único y especial y de suma importancia para la vida cristiana. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Ese es el amén divino a la obra redentora que nos asegura la vida eterna. Y Pablo menciona particularmente en este texto a Jesucristo de esta manera. Durante lo que va corrido de la carta hasta aquí y en otras partes de ella, usted va a escuchar a Pablo diciendo Cristo Jesús. Y aunque el orden no pueda ser tan importante, sí nos deja ver algo que Pablo tenía en la intención. Él quiere mostrarnos a Jesucristo, al hombre, a ese Cristo histórico, a ese que tomó la cruz,
y fue sepultado, pero su tumba está vacía hoy. Y no es una ficción, no es un cuento. Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado como hombre. Y su cuerpo no está ahí. Como hombre padeció, ¿para qué? Como dice el autor de Hebreos, para poderse compadecer de nosotros también. Para compadecerse de nuestros sufrimientos. Pero también fue sepultado y resucitó para mostrar la victoria. La resurrección de Jesús es la muestra extraordinaria del poder de Dios, del poder divino del Espíritu Santo obrando. La muerte es el camino a la vida y el sufrimiento es el sendero de la gloria. Y la muestra está en Cristo. Todo corazón gobernado por la fe en Jesús siente ánimo, profundo ánimo, al ver que el que murió ha sido levantado entre los muertos, que el que nació y vivió en humildad y humillación, ahora ha sido exaltado en gloria. Ahora reina sobre el trono de David y vendrá a juzgar a vivos y a muertos y traerá la corona de la salvación sobre los suyos, los que perseveraron aún en medio de la aflicción y de la persecución, y su reino jamás tendrá fin. Eso es ánimo para un corazón en medio del sufrimiento y la aflicción que viene por causa del Evangelio. Y observe cómo el comentarista John Stott menciona: por lo tanto, nos parece oír decir al apóstol: Timoteo, cuando te sientas tentado a evitar el dolor, la humillación, el sufrimiento o la muerte en tu ministerio, acuérdate de Jesucristo y reflexiona. Y todos nosotros debemos recordar que es Jesucristo quien tiene las riendas de este mundo y de la vida de todos los hombres. No es Nerón, no es este mundo, no son sus filosofías. Es Cristo quien gobierna, mi hermano. Es quien sostiene a buenos y malos. Su gracia común hace que el sol salga para unos y para otros. Él gobierna. Jesucristo resucitado. Acuérdate de Él, porque Él está en el trono. Eso tiene que traer ánimo. Debe traer ánimo. No perdamos el valor, hermanos. No nos avergoncemos. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos claro, como lo dice el apóstol Pablo en el texto de Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Y sabe por qué cooperan para bien? Porque a los que Él conoció de antemano y llamó, los predestinó para ser hechos a imagen del Hijo, el cual es el primogénito entre muchos. Usted y yo sufrimos, sí, por causa del Evangelio, porque estamos siendo hechos a imagen de Cristo Jesús. Versos 9 y 10 dice el apóstol, después de decirle a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. El apóstol Pablo nos ha dado a entender que encontramos ánimo en el testimonio de Jesucristo resucitado, y él mismo, ahora preso por causa de Cristo, también nos muestra que este ánimo necesario para permanecer y perseverar proviene o nos ha sido proporcionado por la certeza y la supremacía de la palabra de Dios para la salvación de los elegidos. La palabra del Señor es segura. Usted tiene una certeza en ella.
Pero esta porción puede ser mal interpretada y ha sido mal interpretada. Y debemos curarnos en verla de manera incorrecta. Lo que primero debemos decir es que las penalidades de Pablo no son por causa diferente, al propósito del Señor para con él. No es un capricho del Señor, es un propósito del Señor. Pablo es sorprendido, ¿usted se acuerda? En el camino hacia Damasco, ¿verdad? Pablo ahora tiene carta para ir a perseguir a los cristianos. Y en el camino a Damasco es sorprendido por el Señor y cuestionado por él. ¿Por qué me persigues? Pablo logró levantarse del suelo, ¿sí? Pero no ve, ahora no puede ver. Y es llevado a Damasco, donde está 3 días sin poder ver. En este espacio de tiempo, el Señor visita a un discípulo en Damasco de nombre Ananías. Yo sé que usted se sabe toda esa historia, yo solo quiero recordarla como un contexto. Un discípulo que recibe una visión y es enviado por el Señor con las instrucciones de orar por el apóstol Pablo para que él recobre la vista. Dice Hechos 9 de la siguiente manera, para que entendamos un poco cuál era el propósito de Dios con Pablo. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le responde. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Los sufrimientos de Pablo son a causa de su fidelidad y firmeza en la fe, sí. La fe como una confianza en Jesús, sí, pero también de su doctrina, su predicación y su seguridad a las promesas de Dios. Y el Señor dijo: le es necesario saber cuánto debe sufrir por causa mía. Por eso Pablo predicaba fielmente al Señor y le dice a Timoteo, lo insta, lo invita a predicar con tal firmeza, a no desfallecer en su fe, porque Pablo sabe que el Señor tiene un propósito con los sufrimientos. Y escuche estas 2 frases de tal vez algunos de los más conocidos traductores de la Biblia. Todos hemos tenido en nuestras manos una Reina Valera, ¿verdad? Bueno, estos 2 hombres que se pusieron de acuerdo y trabajaron aún perseguidos por la Inquisición en la traducción del Nuevo y el Antiguo Testamento, escribieron así. Casiodoro de Reina dijo: no hay cosa más necesaria para el cristiano que la palabra de Dios. Sí, no hay cosa más necesaria para el cristiano que la palabra de Dios. Por eso no puede ser que esté ahí guardada en el cajón, ni abierta ahí en el Salmo 23, amarilla las páginas de él. La palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas. Pero lo complementa Cipriano de Valera diciendo: la verdad no se puede encerrar en una cárcel, ni se puede quemar en una hoguera. Y el apóstol Pablo, que se encuentra encarcelado en esa prisión, que si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a Roma, puede visitarla. Es como un lugar de turismo, imagínense. La Mamertina era la cárcel donde estaba y es un hueco con solamente una rendija para ver hacia arriba. Esa era la prisión en la que él estaba. Él describe que estaba como encadenado. Pero él también es consciente que nadie podrá detener la obra de Dios por medio del Evangelio. Ni los grilletes, ni los barrotes, ni la espada, ni mucho menos el fuego. Nada puede detener la palabra del Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros seremos callados, insultados, burlados, falsamente acusados, y quién sabe qué otras cosas más puedan venir.
Así que nosotros, como el apóstol Pablo, estamos seguros, porque la palabra de Dios triunfará. Así como el Señor lo ha hecho, siempre lo hará. Usted no está aquí, como decía ahora David, sin un propósito, pero tampoco está usted aquí por sus propios medios. ¿Sabe qué? Usted está aquí porque alguien predicó la palabra del Señor, porque alguien le recordó a usted el Evangelio, porque alguien le dijo a usted, levántate, Cristo te llama a arrepentirte, ten fe. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, versos 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Esto es escrito cuando estuvo la primera vez preso. En el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, él escribe esta carta a los filipenses. Y les dice entonces que esto ha servido para que redunde en que el Evangelio avance más. De tal manera que mis presiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los hermanos. Y escuche ahora lo que dice, y lo cual debe ser ánimo para todos nosotros. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Gloria a Dios, porque esa es una certeza. Pablo lo está diciendo. Ellos pensaron que al ponerme preso el evangelio no iba a correr. Y mira, ¿qué ha hecho el Señor? Que ahora los hermanos no tengan temor y prediquen. Y es que parece que este mundo es muy fuerte, hermanos. Parece que este mundo tiene todos los medios. Tiene los medios de comunicación, tiene la política, tiene cantantes, influencers, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden seguir inventando cualquier otro medio. Y usted no se puede dejar engañar, hermano, por esa falsa idea que nosotros tenemos que hacer lo mismo que ellos hacen para cautivar a estos. No, eso es mentira. ¿Sabe qué hay que hacer? Predicar el evangelio. El poder de la palabra de Dios nunca ha dependido de la protección humana ni de ninguna actitud humana. Por eso no puede ser detenido por ninguna fuerza humana, porque no depende de ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No pensemos que nuestra libertad para predicar en este mundo, en esta nación, en donde tenemos esa libertad ¿cómo se llama? De culto, libertad de culto, y tenemos esa opción. No pensemos que depende de eso. No, la palabra del Señor es poderosa, porque es la palabra del Señor. Porque Él ha determinado que sea por la locura de la predicación, no por la sabiduría de estos hombres, ni de este mundo, ni de este siglo, sino por medio de la locura de la predicación de esa cruz, que los hombres sientan temor y se arrepientan. Así como usted y yo lo hemos hecho. Así como ha pasado con usted y con todos los que estamos aquí para la gloria del Señor, su palabra nos transformó. Su palabra nos trajo. Esos son los lazos de amor que el Señor extendió para traernos acá. Y gloria sea al Señor, porque no depende de ninguno de nosotros. Ni siquiera de nosotros mismos cuando nos paramos a predicar, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Exaltado en gloria. Acuérdate de Jesucristo, resucitado, en el trono, reinando. Permítame contarle este par de historias que encontré pensando en eso justamente. En por qué la palabra del Señor es tan poderosa. ¿Cómo es que la palabra del Señor es tan poderosa? Bueno, tal vez usted recuerda a este personaje, John Bunyan. Este hombre escribió un libro que es el segundo libro más vendido en la historia, después de la Biblia, y es El Progreso del Peregrino. Si usted no lo ha leído, léalo.
Si usted quiere hablar de algo con sus hijos y enseñarle algo a sus hijos, compre el libro y léalo con ellos. Es hermoso. ¿Pero por qué es hermoso? ¿Porque lo escribió John Bunyan? No, porque cuenta la historia de la redención. Pero observe cuál era la fidelidad de este, que no es un apóstol, pero que sí es un creyente, un genuino creyente. Dice que John Bunyan estuvo preso por predicar el evangelio en una cárcel en Bedford, en Inglaterra. Y aún así, durante un tiempo de su encarcelamiento, predicó de la siguiente manera. Su celda tenía una sola ventana que daba a la parte posterior donde estaban los muros de la cárcel, pero los muros eran tan altos que no se podían ver hacia afuera. Pero John Bunyan predicó tan fuertemente durante muchos días que la gente iba y se sentaba a esperar que él predicara. Ni siquiera los barrotes de la cárcel pueden detener la predicación del evangelio. Es más, si usted quiere, busque un libro que se llama La Iglesia Triunfante, del pastor Richard Humber. Él cuenta la historia de su encarcelamiento en la antigua Unión Soviética. Ahora no recuerdo exactamente cuál era la nación en donde él estuvo preso, pero él dice, ¿saben qué? La cárcel es el mejor sitio para estar. Gloria a Dios por la cárcel, allá no hay reloj, o sea que la gente no tiene afán. Es que el pastor lleva media hora y no termina. No, allá no hay ese afán, porque allá no hay reloj. Allá no hay calendario. Usted no sabe si es el día 1, 2, 3 o 4. Usted se le olvidan los días. Es el mejor lugar para predicar. Así que deberíamos prepararnos, dice él, para esa iglesia perseguida, porque un día tal vez estemos presos por causa del evangelio. Y ese día podremos decir, gloria a Dios, Señor, ahora tengo tiempo para predicarlo. Pero eso también debería exhortarnos, porque muchos de nosotros podemos ver nuestro celular y encontrar con 5 o 6 horas de consumo de pantalla diaria y tal vez ni 15 minutos para hablar con un hermano, con una persona o con alguien que no conoce el evangelio. Eso debería avergonzarnos, pero debe animarnos al mismo tiempo. Porque por la locura de la predicación también somos exhortados a hacer lo que está bien. Otro testimonio que encontré es de Andrew Melville. Él es el sucesor de la Reforma Escocesa, el sucesor de John Knox. Y dice que una vez fue arrestado por predicar el evangelio. Y el soldado que lo arrestó dijo, bastan media docena de ustedes colgados o echados fuera de este país para que eso acabe. Y él le respondió, pausado, igual me da podrirme en el aire o en el suelo, la tierra es del Señor. Mi madre patria está donde quiera que se obre bien. He estado dispuesto a entregar mi vida desde cuando no estaba ni siquiera la mitad de gastada. He vivido 10 años fuera de su país y los mismos años en su país. Con todo, Dios se ha glorificado. No está en su poder colgar o exiliar la verdad divina. Y eso es verdad. Todos estos hombres pudieron haber pasado por la espada, la hoguera, haber sido colgados, haber sido atravesados por una espada y amarrados a un palo y colgados hasta que se quemaran y sus cenizas después las volvieron a encender para que quedaran bien muertos. Pero la palabra del Señor no puede ser callada, no puede ser insultada. No, ella es verdad y se va a cumplir. Sus promesas son ciertas y nosotros podemos decir amén. Este es el llamado del apóstol, no es otro. No necesitamos otra cosa más que la predicación fiel del evangelio. La palabra de Dios se está difundiendo, sí, por medio de muchos otros. Y a Timoteo particularmente se le encomienda
entregar esta labor a otros hombres fieles. Así como todos nosotros entonces somos llamados a perseverar fielmente en esta tarea. Pablo tiene en mente que la predicación fiel del Evangelio traerá que generaciones tras generaciones, hasta que Cristo vuelva, van a encontrar salvación por medio de la locura de la predicación. No estamos solos en esta tarea. Él cumplirá su misión. Los corazones duros de los hombres van a ser transformados por medio de la predicación del Evangelio. Y lo harán, serán regenerados para la gloria eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero hay una relación, dice Pablo, entre la predicación y los sufrimientos. Hay una relación y es como una causa y efecto. Así que si usted predica, vienen sufrimientos. Pero Pablo dice, pero todo lo soporto. Todo esto lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Otra razón para tener ánimo, hermano, y perseverar en medio de la dificultad y del sufrimiento y hacerlo firmemente como buenos soldados, es el propósito mismo de la obra del Señor. ¿Sabe qué? Que los escogidos hallen salvación. Perdón. Lo primero que debemos decir es que Pablo no piensa que su fidelidad ante las aflicciones sea la razón de la salvación de los elegidos. Por ello utiliza ahí un conector. Gramaticalmente usted puede ver por tanto. Él está conectando la frase que antecede con lo que sigue. Él está utilizando o está recordando la preeminencia de Cristo y el poder de su palabra, lo que proporciona al apóstol la voluntad para soportar todo por amor a los escogidos, los elegidos que aún deben obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Y déjeme decirle algo. Para muchos, la doctrina de la elección o la predestinación puede ser compleja, puede resultar dolorosa y difícil. Pero nosotros lo que vemos aquí es que la elección no exime de la necesidad de la predicación, sino que por el contrario la hace esencial. Así que predique, porque los escogidos por medio de la predicación encontrarán la salvación. Pablo predica y sufre, y lo hace a fin de que los que fueron elegidos puedan obtener la salvación que es en Cristo. Los elegidos obtienen la salvación no aparte de la predicación, sino por medio de ella. Pero además, dice Pablo, además, no es solamente la predicación, sino también el sufrimiento resultante el medio para la salvación de los escogidos. Y yo sé que esta afirmación puede, en primera instancia, asombrarnos, incluso generarnos cierta confusión. Pero es así. Lo que Pablo está afirmando es, solo los sufrimientos de Cristo tienen la eficacia redentora. Solo los sufrimientos de Cristo tienen la eficacia redentora y los escogidos son salvados por el Evangelio. Pero nadie que predique el Evangelio lo hará sin sufrir. Así que sus sufrimientos, por causa del Evangelio, son soportables para la salvación de los elegidos. Así que si usted se encuentra atemorizado de predicar el Evangelio a sus familiares, a sus amigos, a sus cercanos, por causa del rechazo que seguramente vendrá, permítame repetirlo, del rechazo que seguramente vendrá.
Recuerde a Cristo exaltado en gloria, reinando con poder. Recuerde que Cristo no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio para predicar su palabra, para retenerla con fidelidad, confiando en su poder, lo cual traerá que los elegidos del Señor alcancen la salvación, esa que usted tanto anhela, y con ella la gloria eterna. El premio de tal valor, el premio de su valor, del valor que viene por causa de Cristo, al predicar el Evangelio, al no temer al rechazo, el premio de ese valor será verles en el cielo, en la gloria del Padre. Porque como hablábamos esta mañana, yo no sé si alguno de ustedes tiene un corazón tan frío que pueda decir que se vayan al infierno. No, hermano. Ese no es el espíritu de poder y de amor que el Señor ha puesto. ¿Soportamos los sufrimientos por causa de la predicación? Sí. ¿Con ánimo? Sí. ¿Con esfuerzo? Incluso si la muerte fuera la recompensa. Porque en el cielo, en la gloria eterna del Señor, veremos a muchos que por causa de ese gran valor con el que usted ha predicado, encontraron la salvación en el Señor. No depende de usted, depende del Señor, pero sí es el resultado de su predicación. Así que cobre ánimo, mi hermano, confíe en el Señor, predique su palabra. Esa es nuestra tarea. Pero por último, mis hermanos, y tal vez me voy a extender un poco más. Hace poco escuché una predicación un meme vi acerca de cuando el pastor dice, este es el último, no me demoro nada, 20 minutos después, ahora sí terminamos, hermanos. Pero no va a suceder así. Por último, mis hermanos, versos 11, 12 y 13. Y aunque no voy a cumplir mi cometido de los 55 minutos, este punto es sumamente importante. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Somos animados al ver la fidelidad del Señor en medio de los sufrimientos, por causa de su promesa, ¿verdad? Somos animados, pero ¿sabe qué? También somos exhortados por su fidelidad. Su fidelidad en, ¿sabe qué? En sus advertencias. Pablo presenta dos posibles situaciones que acontecerán. La primera con los elegidos, con los escogidos. Dice que los que permanecen fieles perseverando hasta el final, y ellos serán recompensados con, pues el ser reconocidos. El si murieron con Cristo, vivir con Él. El si perseveraron, reinar con Él. Por otro lado, la irremediable respuesta a quienes le niegan, quienes recibirán fielmente según sus advertencias. El apóstol Pablo comienza estos versos afirmando fuertemente algo que todos sabemos y conocemos, y que es como un pequeño credo para nosotros, como una pequeña profesión de fe, que si morimos con Él, también viviremos con Él, que si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿A qué clase de muerte se refiere aquí Pablo? Bueno, podríamos decir que según el contexto, y según lo que hemos visto hasta aquí, Pablo se refiere a morir a nuestro yo, a morir a nuestra propia seguridad, a morir a lo que falsamente o temporalmente creemos que puede traer cualquier tipo de certeza diferente a la cruz de Cristo y a renunciar a nosotros mismos. Y creo que Pablo no se refiere, como lo mencioné al principio, a que debamos homogeneizar el sufrimiento
y decir o pensar que todos debemos morir por el martirio para poder decir que viviremos en Cristo. No, eso no es lo que pretende Pablo. Lo que sí es cierto es que si participamos de los sufrimientos, inevitablemente por causa del Evangelio, lo haremos en diferentes grados o de diferentes formas. Pablo se refiere a lo que él ha dicho cuando le escribió a los corintios y que les ha dicho que les asegura que por el amor que tiene por ellos y por Cristo, cada día está muriendo un poco más, dice, en peligro de muerte. Pero también dice en 2 Corintios que nosotros llevamos siempre en nuestro cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y es que resulta muy fácil en este mundo vivir sostenido en la seguridad que pueden traer los títulos, las posesiones, la posición social. Y todo esto nos hace olvidarnos de Cristo, como mencionamos, ¿verdad? Nos hace incluso que nos entreguemos a este mundo lenta y sutilmente. Pero los que han sido llamados a participar de la vida eterna, lo hacen por medio de la muerte, por medio de morir a sí mismos, por medio de renunciar a sí mismos para perseguir a Cristo y la causa de Cristo. Antes de la gloria, mi hermano, la cruz. Nadie podrá pasar a la eternidad sin haber ido a la cruz. Nadie. La vida cristiana es presentada aquí entonces como una vida de morir y de sufrir. Morir a uno mismo para vivir obedientemente y de sufrir como consecuencia de nuestra obediencia y la hostilidad de nuestro enemigo. No pensemos que podemos evitar participar del Evangelio sin obedecer y entregarnos totalmente sin participar de la enemistad de este mundo. Pero sí tenemos claro que al hacerlo reinaremos con Cristo en la eternidad, pero solo si participamos en la muerte de Cristo aquí en la tierra. Es algo así como para poder participar de su reino en el más allá, debemos participar aquí de sus sufrimientos, soportándolos pacientemente y en obediencia. Y déjeme aclarar algo. No es que nosotros podamos asegurar nuestra salvación al sufrir y perseverar en Cristo. No. La salvación está segura en Cristo por gracia, por medio de la fe. No podemos asegurarla por nuestros propios esfuerzos, así como tampoco podemos ganarla por nuestros propios esfuerzos. Lo que sí es cierto es que este es el camino inevitable de aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Sufrir por causa del Evangelio. A los que fueron conocidos y predestinados, los ha hecho para ser constituidos a imagen del Hijo, el primero entre muchos. Y hay gran ánimo entonces para nosotros cuando somos llamados a perseverar fielmente en los sufrimientos del Evangelio. ¿Sabe qué? Reinaremos con Él en gloria. Gloria a Dios. Esa es parte de la herencia que nos ha prometido el Señor. Pero mi hermano, el Señor no solo es fiel para salvar. Y esta es tal vez la parte más mal interpretada de este cántico, porque esto era un cántico. Y es que muchos piensan que cuando dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Muchos piensan que esto quiere decir que usted puede ser infiel. De todas formas, el Señor es fiel. Y no es así. Negar a Cristo, hermanos, es algo terrible. El Señor no solo es fiel para salvar, sino que también por causa de su carácter santo. ¿De quién es Él? Él es fiel para cumplir sus advertencias. Mateo 10, 32 al 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre.
que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Cristo es algo con lo que usted no podría vivir si es en realidad un creyente genuino. La deslealtad a su nombre es indudablemente una muestra de no ser un verdadero creyente. ¿Usted recuerda ese pasaje en Mateo 7 donde el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Y dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces yo les declararé, jamás los conocí, apártense de mí. Y dice, apártense de mí los que practican iniquidad. Déjeme decirle que para el momento en el que se escribió la carta, la lealtad se probaba de una sola manera, con la vida. Esos creyentes del primer siglo eran puestos delante del procurador romano. Niegue a Cristo, hable mal de Él, insúltelo. Y hay una carta, no recuerdo ahora el nombre y se me olvidó anotarlo, una carta que escribe como un procónsul a un procurador diciéndole, sí, ya nos hemos dado cuenta cómo probar esto. Los que insultan al Señor y niegan su nombre, esos no eran creyentes, los otros se dejan matar. Y así era, así se probaba la fidelidad y la lealtad, con la vida. Esos creyentes estaban dispuestos a morir de ser necesario, pero jamás a negar el nombre de Cristo ni a ser infieles a Él. Y no iban a caer en adorar a ningún dios romano ni a ningún pagano. Se iban a mantener firmes. Y usted y yo somos llamados a compartir esa misma fe. ¿Qué significa entonces la segunda frase? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y como les dije, es común que sea interpretada como dando la seguridad que aunque nos apartemos de Cristo, Él nos dejará, pues nunca será infiel como nosotros. Y sí, hermanos, nuestro hermano David lo decía ahora correctamente. Dios no es como los hombres. Él no miente, ni tampoco es como los hombres en que se arrepienta. No es así. Pero eso no implica que Él va a pasar por encima su carácter santo para cubrir sus pecados. No es así. Él no puede negarse a sí mismo, dice Pablo. Lo que Pablo está queriendo decir es que su fidelidad está relacionada con la frase que está antes. Si lo negamos, Él nos negará. Y el Evangelio está ahí para corroborar eso. No crean que Él se va a negar a sí mismo. No. Dios no es así. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, Timoteo, ten temor de este Dios. Tengan todos ustedes temor de este Dios, pues Él es fiel y cumplirá su advertencia. Si lo negamos, Él nos va a negar. Y muchos pueden cuestionar entonces diciendo, entonces ¿dónde está el que el Señor puede hacer todo, que Él puede hacer todo lo que es imposible? Para los hombres es posible para Dios. Pero esa es una incorrecta percepción del todopoderoso Dios que tenemos. Dios no es un tirano totalitario, caprichoso, que hace lo que se le da la gentileza. No. Pero tampoco es un Dios débil, sin carácter. Es un Dios santo, que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios en el que creemos. Por eso su juicio es justo. Y los creyentes estamos seguros en Él. Es necesario que todos entendamos que Dios no puede dejar de hacer el bien.
Solo el que obra de acuerdo a la perfección de su carácter y de su santa voluntad será conocido del Señor. Si Dios dejara de cumplir cualquiera de sus promesas y de sus advertencias, entonces ya no sería un Dios fiel. Lo que Dios ha hecho con usted, hermano, es que usted ha sido preservado por Dios y persevera hasta el final. A los que Dios ha preservado, estos perseveran fielmente hasta el final. Y esta es la evidencia, mi hermano, de un hombre que ha muerto a sí mismo para que Cristo viva en él. La fidelidad de Dios nos anima, hermanos. Aunque nos exhorta, nos anima. Porque cuando las dificultades del Evangelio vengan y la persecución sea cada vez más fuerte, y usted puede estar seguro, hermano, que vendrá, porque en este mundo tendremos aflicción. Entonces el Señor usará de esas aflicciones para purificar su cuerpo y presentarlo puro, sin mancha, delante de Él. Y aunque usted no pase por esas atrocidades de ser quemado vivo, ni encendido en la hoguera, ni de ser decapitado o ahorcado, sea lo que sea que usted esté afrontando o vaya a afrontar por causa del Evangelio, manténgase fiel, sea leal, porque entonces Él se mantendrá fiel a su promesa. Porque entonces Él nos preservará hasta el final. No tengamos temor. Este mundo puede parecer lo más cruento, no lo es. Realmente el primer siglo fue más cruento y más violento. Fue más sangre la que corrió. Pero aún así manténgase fiel, hermano. Porque así nuestras almas hallarán la salvación. No teman, dice el Señor, yo he vencido al mundo. No teman, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor, encomendándonos la labor de predicar el Evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay temor en nosotros, hay un espíritu de poder, de amor, de dominio propio para soportar este mundo y las aflicciones que vienen por causa del Evangelio. Y la gloria sea al Señor. Déjeme concluir solamente diciendo que en medio de las pruebas recordaremos constantemente la resurrección de Cristo y al Señor sentado en gloria, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, compadeciéndose de nuestras debilidades, pero siendo fiel a sus advertencias. Al enfrentar las aflicciones y padecimientos, recordemos, nuestra fe no está sujeta a ninguna circunstancia. Sigamos el ejemplo de Pablo, soportemos por amor a Cristo y a sus elegidos, sabiendo que las pruebas no pueden aprisionar, ni apresar, ni detener la palabra de Dios. Soportemos las dificultades por amor a Cristo. A Él sea la gloria. Padre, tú eres bueno, Señor. Solo en ti, Señor, nuestras almas hallan descanso, Señor. Y aunque este mundo, Señor, se torne tan difícil y tan cruento que pueda desanimar a nuestros corazones, Señor, tu palabra nos anima. Tu palabra no está presa. Tú no has quedado enterrado en una tumba. Esa tumba está vacía. Dios mío, gracias, porque tú estás sentado a la diestra del Padre, reinando con todo poder y gloria, intercediendo por nosotros. Oh, Señor, eres soberano Dios sobre todas las cosas. Gracias, Dios mío, porque podemos descansar y ahora podemos afrontar los sufrimientos con ánimo, como buenos soldados de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano.